Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta última sesión semanal de Derecho Constitucional 1. Por favor, confirmen a través del chat si pueden escucharme, si pueden verme y si pueden ver mi pantalla. Muy bien, muchas gracias a todos por sus confirmaciones. Reitero el saludo inicial. Espero se encuentren muy bien. Bien, antes de continuar en la revisión de este primer tema de Derecho Constitucional 1, quiero reiterar algunos anuncios que les he también informado a través de la sala Classroom mediante la mensajería privada y el foro de avisos. Lo primero, la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián solicitó difundir entre los estudiantes de los ramos de Derecho Constitucional una invitación para el día lunes a las 19 horas en línea. Se desarrollará un foro cuyo invitado es el subsecretario de la Presidencia, centrado en los desafíos del proceso constituyente chileno, y por lo tanto les he remitido esa invitación, así como el enlace al formulario de registro para quienes tengan interés en participar, puedan registrarse y recibir el día lunes el enlace para conectarse a la charla. Reitero la información: un foro o seminario organizado por la Escuela de Liderazgo de la Universidad tiene por invitado a el subsecretario de la Presidencia, que abordará los desafíos del proceso constituyente. Lunes próximo, que es lunes 29, a las 7 de la noche, a las 19 horas. El enlace al formulario de registro está disponible en la sala Classroom a través de la mensajería privada y en el foro de avisos de la sala Classroom de Derecho Constitucional 1. Es una interesante invitación, complementaria a lo que desarrollamos en clase. Próximamente también les remitiré una invitación a un foro, a un seminario también, que es parte de las actividades inaugurales del periodo lectivo 2021 de la Facultad de Derecho y Gobierno de la sede Valdivia, en el cual se abordarán los desafíos del proceso constituyente desde distintas miradas. A solicitud de la profesora Gina, la directora de carrera, he invitado a un grupo de expertos que abordarán el proceso constituyente desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva comparada y atendiendo también las eventuales transformaciones al Estado chileno que pueden surgir de la Convención Constituyente. Pero primero la invitación del lunes para quienes estén interesados. Insisto, el formulario de registro está, el enlace al formulario de registro está disponible en la sala Classroom y posteriormente les remitiré la invitación correspondiente al seminario que conjuntamente con la dirección de carrera estoy organizando. Me gustaría que puedan asistir a ambas actividades. También quiero insistir en lo siguiente. Entiendo que hay un grupo de participantes de la sección que aún no resuelve la matrícula por diversas razones. Les pido a ese grupo que, si aún no tienen acceso al material, es decir, a las lecturas obligatorias del curso e igualmente a las lecturas del texto titulado ¿Cómo mueren las democracias?, me escriban al correo electrónico. Me escriban al correo electrónico solicitando las lecturas y solicitando el texto titulado ¿Cómo mueren las democracias?, para que vayan al mismo ritmo que vamos desarrollando las clases, revisando el material de estudio y por supuesto cumpliendo con la actividad, la primera actividad evaluada, que es la discusión socializada del texto de Ziblatt y Levitsky, el texto que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Escríbanme al correo electrónico y solicítenme ese material. Que la no resolución de la situación de la matrícula no se convierta, ¿no?, en un impedimento para que ustedes puedan
quienes están en esta particular circunstancia para que ustedes puedan avanzar en las actividades y en el desarrollo de las clases del curso. Bien, tenía esos anuncios en particular e igualmente insistirles respecto a las instrucciones de la primera actividad evaluada, que es la discusión socializada del texto titulado Cómo mueren las democracias. Ya se encuentran publicadas en la sala las instrucciones específicas y la selección de los apartados o capítulos que deben leer, así como la pauta de evaluación respectiva de la actividad. Muy bien, quiero recordarles bien, prueba del 16 de abril, aún yo no he recibido y por lo tanto voy a consultar con la dirección de carrera porque aún no he recibido el calendario de solemnes. Me toman por sorpresa. Mm, Sí, realmente es muy poca y si es el 16 de abril, bueno, igual tendríamos algún contenido desarrollado, pero voy a consultar con la dirección de carrera y al tener una fecha precisa, entonces eh, haríamos los ajustes necesarios. No se preocupen por eso. Bueno, lo que ocurre, Agustina, es que en 2 semanas realmente es poca la materia que hemos podido ver. Recuerden que el semestre... Ah, entiendo, pero no lo he recibido. Voy a consultar con la dirección de carrera y de esa forma poder precisar las fechas y hacer algunos ajustes a nuestra planificación. Recuerden que sí tenemos poco contenido, pero también porque tenemos apenas 2 semanas del semestre. De todas formas voy a conversar, insisto, con la dirección de carrera para que me facilite el calendario y hacer los ajustes en la planificación respecto al desarrollo de los contenidos y de las evaluaciones. Tenemos fijadas 2 solemnes, Catalina. El plan de evaluación se encuentra publicado, el que acordamos en nuestra primera sesión, pero aún no se precisan las fechas de las solemnes porque, como les comentaba, no he tenido acceso a esa información. Bien, pero hay 2 solemnes más 2 actividades complementarias. Una de ellas es el blog y la segunda es la discusión socializada y evaluada. Es sencillo el plan de evaluación. Bueno, reitero, al recibir de la dirección de carrera las fechas, haré las actualizaciones respectivas e igualmente los ajustes a nuestra planificación y a nuestra revisión de contenidos y evaluación. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Alguna otra duda? Sí, Agustina, tenemos una fecha fijada para mayo, porque lo importante es que ustedes cuenten con por lo menos un mes para desarrollar la lectura detenida, reflexiva, crítica de las secciones que fueron asignadas del libro. En la misma sala Classroom se publicaron las instrucciones y allí se señalan las fechas. Si no me equivoco, es la primera semana de mayo. Sí, gracias Catalina, sí, los primeros días de mayo. Ah, Nicolás, perdón, yo leo los nombres en el chat. Ah, bueno, eso es muy común en estos tiempos, ningún problema. Pero Nicolás, las fechas y las instrucciones, así como el plan, la pauta de evaluación, perdón, se encuentran publicadas en la sala Classroom. Yo los invito a todos a leer esas instrucciones, a revisar esa pauta de evaluación y comenzar desde ahora a la lectura del contenido. Muy bien. ¿Alguna otra duda que podamos aclarar en este momento? Perdón, muy baja la voz. Sí, Nicolás. Allí les indico 4 capítulos y ustedes deben seleccionar 2 de esos 4 capítulos.
No es tan extenso tampoco. ¿Me escuchan bien el resto o me escuchan muy bajo? Bien, les pediría a quienes me escuchan muy bajo revisar sus dispositivos. Les comentaba, o quizás me equivoque y lo comenté en otro grupo, pero adquirí estos audífonos con micrófono incorporado para evitar ese problema, porque el micrófono incorporado a la lacto suele estar muy lejos y ahora ya parezco un gamer. Sí, estoy eh, haciendo una pausa en un juego, doy la clase y vuelvo a pasar 24 horas jugando. Pero sí, igual puedo elevar un poco más la voz, pero el propósito del micrófono incorporado era también cuidar mi voz. Bromeo con ustedes. Bueno, bien, una última cuestión, quería preguntarles cómo encuentran este primer semestre. ¿Ya están relacionados con las formas de evaluación de sus profesores? ¿Cómo encuentran la complejidad de los otros ramos, de las otras asignaturas? ¿Cómo se sienten en estas 2 primeras semanas? Mucha dificultad, mucho trabajo, mucha exigencia, ¿sí? Entiendo. Mm, Claro, progresivamente el nivel de exigencia de la carrera va aumentando, así como el nivel de carga de trabajo. Mucha lectura. Así es, Nicolás. Es una buena recomendación poder ir progresivamente revisando, aunque sea poco, aunque sean algunas lecturas breves, algunos avances, algunos apuntes, para poder afrontar con suficiente tiempo, entereza, herramientas, lo que está por venir, especialmente en los periodos de evaluaciones solemnes. Sí. Bueno, en todo caso, mis mejores deseos. Como bien saben, estamos en un contexto difícil, particularmente complejo para la enseñanza y el aprendizaje, pero al mismo tiempo revela grandes oportunidades y por lo tanto ustedes pueden asumir con fuerza esos y otros compromisos. Están hechos a la altura, ¿no?, de lo que se les requiere. Lo importante es que se motiven y vayan progresivamente adquiriendo ciertos gustos, cierto vínculo por áreas del derecho. Hay ramos que son apasionantes, otros ramos pueden ser fomes, pero en todos hay, digamos, un propósito formativo que debemos adquirir. Muy bien, me alegra mucho. Desde luego ustedes saben que tienen mi apoyo y disposición en caso de requerirlo, incluso fuera de, de nuestra asignatura, cualquier orientación que esté en mis manos, poder ayudarles, no duden en preguntarme. Y mucha fuerza, mucha disciplina y mucho empeño. Recuerden siempre insistir, persistir, resistir y nunca desistir de sus propósitos. Bien, vamos allá. Recuerden que el día lunes, el día martes, trabajamos en la revisión de un conjunto de conceptos que son esenciales, que son medulares del derecho público, con el propósito de abrirnos a la revisión de aspectos propios de la teoría constitucional y luego, cuando corresponda, con los suficientes insumos, abordar adecuadamente la revisión de la norma constitucional, que estimo parta a partir del día lunes. Lo que hacemos ahora es revisar elementos conceptuales, elementos teóricos. Recuerden que partimos por la definición de derecho constitucional. En la revisión de esa definición establecimos algunas de sus características esenciales y finalmente, en la clase del día martes, atendimos
el ámbito de aplicación del derecho constitucional en referencia a las formas de estructuración política y jurídica del Estado, la configuración de los gobiernos referidos a los distintos modos de organización y distribución de sus orígenes constitutivos, perdón, y que ante los derechos del Estado, el ciudadano integrante de su población goza de derechos y libertades individuales o garantías producto de su nacimiento anterior a la formación de esa persona jurídica. En líneas generales y solo a los fines de recordar, cuando revisamos este específico ámbito de aplicación, nos referimos a los apartados de las normas constitucionales. Insisto en la pluralidad, en la diversidad de las normas constitucionales, especialmente aquellas normas que se producen en contextos liberales, en contextos de especial atención al Estado de Derecho y a la democracia. Esas normas constitucionales se estructuran en un preámbulo, en un conjunto de principios, en una parte dogmática y en una parte orgánica. Esta parte dogmática contiene las normas relativas a los derechos fundamentales y la parte orgánica se refiere a la organización del poder público, o lo que en palabras del constitucionalista argentino Roberto Gargarella es la sala de máquinas de la Constitución. Gargarella acuña esta expresión de la sala de máquinas de la Constitución para referirse al conjunto de órganos constitucionales que se convierten en razón de sus atribuciones y de sus competencias en operadores del derecho y en consecuencia en aplicadores de la norma jurídica. Interesante esa referencia a una sala de máquinas. Y él luego hace un uso explicativo de las palancas o de los procesos que hacen posible el movimiento de la maquinaria estatal, mediado, claro está, por el diseño constitucional y con ello el conjunto de competencias y atribuciones de los órganos que integran, que conforman el poder público. A eso se refiere ese primer ámbito de aplicación. Cuando hablamos de la forma de estructuración política y jurídica del Estado, hablamos de su organización y puntualmente también hablamos del modo en el cual se distribuye el poder, en referencia a la forma de Estado, forma de gobierno y régimen político, conceptos que abordamos en profundidad o debimos abordar en profundidad en derecho político. Recuerden siempre, el derecho constitucional es teoría política aplicada y de allí la necesidad de comprender adecuadamente los insumos conceptuales que nos provee la teoría constitucional para luego comprender en su justa dimensión el modo en el cual el sistema de organización de la forma jurídica que denominamos Estado recibe cada uno de esos conceptos, cada una de esas categorías y los pone en práctica. La segunda cuestión referida al ámbito de aplicación se refiere a la configuración de los gobiernos referidos a los distintos modos de organización y distribución de sus orígenes constitutivos. Hacía referencia en la clase del día martes a lo relevante que es para el derecho constitucional racionalizar el ejercicio del poder. La Constitución entonces, o las normas constitucionales entonces configuran un espacio de participación política que establece con suficiente claridad las reglas a través de las cuales los distintos actores políticos interactúan. Y en ese proceso de interacción configuran, articulan el camino para acceder al poder. ¿Y cómo se accede al poder, al menos en el contexto del constitucionalismo democrático? ¿Cómo se accede al poder en el marco de un Estado constitucional democrático de derecho? La norma constitucional establece los mecanismos. Y por esa razón observamos en este conjunto amplio de constituciones liberales, democráticas, cuya que prestan especial atención al Estado de Derecho, observamos que estas normas constitucionales establecen condiciones habilitantes, es decir, cuáles son las condiciones que debe reunir un ciudadano para acceder al ejercicio de determinada función pública. Al mismo tiempo se establece la distinción entre una función pública de naturaleza electiva, es decir, que es elegida por el electorado, y aquella función pública que no es elegida por el electorado, sino que es designada conforme a un conjunto de procedimientos que el propio ordenamiento establece. Entonces, en general, la norma constitucional configura las reglas del juego. Y a esto me refiero con la idea
de Chantal Mouffe, una importante teórica de la democracia radical, que hace alusión a las reglas del juego, a la exigencia o a la existencia, perdón, de un conjunto de patrones, de un conjunto de orientaciones, de un conjunto de principios, valores y normas que dan sentido al juego político y que logran en buena medida resolver las tensiones que se originan en ese juego político, canalizando, por supuesto, las relaciones de poder y el acceso al poder. Además de las condiciones habilitantes para ejercer determinadas funciones públicas, también como una regla característica del régimen republicano, el ejercicio de la función pública está limitada temporalmente. El presidente gobierna 4 años, los senadores 8 años, los diputados 4 años, los gobernadores el número de años correspondiente, los alcaldes también. Hay una limitación temporal del ejercicio del poder y que está atada a la convocatoria recurrente de elecciones para renovar el ejercicio de esas autoridades. Entonces vuelvo a la explicación inicial cuando hablamos que uno de los ámbitos de especial atención o de especial interés para el derecho constitucional es los distintos modos de organización y distribución de sus orígenes constitutivos, debemos recordar las bases normativas constitucionales referidas a configurar el acceso al poder e investir a las autoridades con suficiente legitimidad para el ejercicio de las atribuciones y competencias que el propio derecho establece. Recuerden también la distinción entre cargos de naturaleza electiva, los cuales son electos directamente o mediante la participación de la ciudadanía, los electores, y aquellos cargos que son de naturaleza o de una naturaleza no electiva, y estos refieren fundamentalmente a aquel conjunto de cargos que están mediados por el cumplimiento de un conjunto de condiciones y de una designación. Hablamos en ese caso, por ejemplo, y traído esto al ordenamiento constitucional chileno, a, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, los integrantes de la Corte Suprema, los jueces, el Contralor General, los ministros. Tenemos allí un conjunto de cargos y de funciones cuyo origen constitutivo no es selectivo, son designados, pero si ustedes ya lo advierten, su designación opera en función del ejercicio de atribuciones de órganos que sí son producto de la voluntad popular, como ocurre con la intervención del Ejecutivo y la intervención del Legislativo en la resolución de los procesos de designación de estas autoridades. Y por último, la referencia a la prevalencia de los derechos fundamentales. Es un eje central de interés del derecho constitucional, los derechos fundamentales. Y por esa razón las normas constitucionales en la actualidad, o bueno, ¿por qué es de interés para el derecho constitucional? Porque las normas constitucionales progresivamente incorporan catálogos de derechos de toda índole, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, libertades esenciales. Recuerden que les señalaba que es particularmente eh, o este fenómeno, ¿no?, de incorporación de catálogos de derechos en las normas constitucionales opera especialmente luego o se observa, ¿no?, logra describirse a partir de las constituciones que se producen posterior a la Segunda Guerra Mundial, y esto viene a, por supuesto, generar, a revelar la importancia de los derechos humanos que, reseccionados por el derecho nacional, son entendidos como derechos fundamentales y al mismo tiempo configurar un ámbito de protección especial para esos derechos. Y con ello nacen, claro está, las garantías mediadas jurisdiccionalmente a través de procedimientos de protección como el amparo o el recurso de protección, que en el caso del derecho chileno hablamos de recurso de protección, pero digamos que es común en la región referirnos al amparo sobre derechos y garantías constitucionales como un procedimiento a través del cual los jueces aseguran eh, la vigencia de los derechos fundamentales frente a situaciones de vulneración o de posible afectación de estos derechos. Entonces, viene, por supuesto, de la mano de la incorporación de ese catálogo de derechos en las normas constitucionales, el establecimiento de un conjunto de reglas de carácter procedimental con competencias para los tribunales dirigidas a asegurar el cumplimiento de esos derechos, ¿no? Deben ser entendidos como procedimientos eficaces para asegurar
la efectiva vigencia de esos derechos fundamentales, pero adicionalmente también constituye la idea de derechos fundamentales una limitación a la actuación del poder, del Estado, del gobierno. Todas las autoridades, y aquí debemos hacer un puente, ¿no?, entre la noción de supremacía constitucional, es decir, la consideración de la norma constitucional como fuente privilegiada del ordenamiento jurídico, ¿no?, como base, como instrumento central de nuestro ordenamiento, si lo vemos como si se tratara de un sistema planetario, bueno, en torno a la Constitución orbitan distintos planetas y ella juega un papel trascendental, ¿no?, en su configuración. Y bueno, veamos entonces a un planeta que ejerce ese poder eh, o esa tensión para garantizar que orbiten en torno a él, y ese planeta es la Constitución, y los que giran en torno a ella son las leyes, los reglamentos, los fallos de los tribunales, los actos administrativos. En ese sentido, ¿no? Entendemos que la incorporación de los derechos fundamentales no solo trae aparejado el establecimiento de recursos judiciales efectivos para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, sino que de la mano de la idea de la supremacía constitucional, que es un principio esencial del derecho constitucional, del derecho público, que señala que la Constitución es la norma fundamental y la base del ordenamiento jurídico, de la mano de ese principio, de la aplicación de ese principio, se entiende que todos, todas las autoridades y todos los ciudadanos estamos por igual obligados, ¿no?, a acatar las disposiciones de la norma constitucional. En consecuencia también, y esto es extensivo, espero que sea suficientemente clara la explicación, a los derechos fundamentales. Entonces, hay una obligación del Estado de asegurar, de respetar, de promover los derechos fundamentales, derivada de esa idea de supremacía constitucional en cuanto los derechos han sido incorporados a la norma constitucional. Pero adicionalmente, también esa obligación encuentra otra fuente, que es la del derecho internacional. Cuando los estados, y lo hemos conversado ya previamente, se obligan internacionalmente a reconocer, promover y proteger y respetar los derechos fundamentales, ¿no? Hay, digamos, una dualidad de esa obligación. En términos de las obligaciones internacionales, cuando un Estado acude libre y voluntariamente, suscribe una norma internacional relativa a derechos fundamentales, y del derecho nacional, la sola declaratoria de la Constitución como norma suprema y de una Constitución que a su vez reconoce con rango constitucional derechos fundamentales, implica que los derechos fundamentales, por supuesto, tienen la misma trascendencia, la misma importancia, y por lo tanto implican obligaciones para el Estado y para el resto de la ciudadanía que está bajo el amparo de esa norma constitucional. Allí esas tres miradas, esos tres ámbitos, las formas de estructuración política y jurídica del Estado, la configuración de los gobiernos referidos a los distintos modos de organización y distribución de sus orígenes constitutivos, y que ante los derechos del Estado, el ciudadano integrante de su población goza de derechos y libertades individuales o garantías producto de su nacimiento anteriores a la formación de esa persona jurídica. Por lo tanto, el Estado reconoce, no crea derechos, porque estos derechos se entienden, al menos desde una perspectiva naturalista, se entienden como inherentes a la condición del ser humano, y por lo tanto existen, y lo veremos también en la explicación relativa al artículo primero de la Constitución Política de Chile, se entiende que son derechos que son anteriores al Estado y que han de superar la propia existencia del Estado. ¿Alguna pregunta sobre este particular? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Continuemos entonces. Les recuerdo, cualquier duda, pueden plantearla a través del chat, hacer uso de su micrófono. Si no lo estiman prudente en esta sala, pueden enviarme un correo electrónico y plantear sus dudas también. Por todos los medios es posible hacerlo. Continuamos entonces revisando los aspectos del derecho constitucional como disciplina, ¿okay?, como ámbito
particularmente relevante del derecho o de estudio del derecho. Hay que distinguir áreas del derecho constitucional y al menos esas subáreas del derecho constitucional que estimo, sin referirme a áreas complementarias del derecho constitucional, como ocurriría con otras disciplinas o ciencias, me refiero a la ciencia política, a la sociología, a la economía, las entiendo como disciplinas, como ciencias complementarias del derecho constitucional, pero que van más allá. En el caso de estas subáreas específicas, me refiero a lo que en la práctica sucede y cómo, al menos tradicionalmente, los constitucionalistas han abordado la revisión de los ordenamientos constitucionales y de los principales problemas o de los problemas eh, intempestivos que presentan eh, las constituciones, que presentan los ordenamientos constitucionales, los fallos de naturaleza constitucional y todo aquello que orbita, ¿no?, en torno a esta idea amplia del derecho constitucional como una disciplina interesada en el estudio y en la proposición de resoluciones frente a situaciones de orden constitucional. Eh, para ello debemos hablar de un derecho constitucional especial, de un derecho constitucional general y de un derecho constitucional comparado. En el caso del derecho constitucional especial, debemos hacer el vínculo, ¿no?, entre el derecho constitucional. Fíjense que aquí hemos hablado de definiciones, de características generales, de principios, y siguen siendo categorías conceptuales, categorías teóricas. No estamos hablando puntualmente del ordenamiento constitucional chileno, del ordenamiento constitucional peruano o del ordenamiento constitucional italiano. Entonces, cuando nosotros estamos en ese ámbito de referirnos a cuestiones generales, a cuestiones teóricas de interés constitucional, estaríamos hablando de un derecho constitucional general, aquel que está basado en el conjunto de principios universalmente reconocidos. Ese es el general. El especial sí se refiere específicamente a la producción de conocimiento constitucional sobre ordenamientos específicos. Y por lo tanto, sí, nosotros revisamos el Manual de Derecho Constitucional de Hernán Molina White, que es un profesor, bueno, ya fallecido de la Universidad de Concepción. O si revisamos el Manual de Derecho Constitucional de la profesora Miriam Enríquez, actual candidata a la Convención Constituyente. Si revisamos el Diccionario Constitucional Chileno del profesor Pablo Contreras de la Universidad Autónoma, allí nosotros estamos en un ámbito de derecho constitucional especial, porque esas producciones, ¿no?, dogmáticas atienden las particularidades del ordenamiento constitucional chileno. Cuando revisamos un trabajo que revisa los principios, que revisa el sistema electoral chileno, que revisa las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución chilena, estamos en el ámbito del derecho constitucional especial, es decir, en la comprensión de un conjunto normativo y de un conjunto conceptual de un foro específico de aplicación de una norma constitucional, como sería la chilena o la brasileña o la argentina. En el caso del general, estamos hablando de una aproximación general, de una aproximación basada en un conjunto de principios universalmente aceptados. Y, por ejemplo, si revisáramos un texto del catedrático Alan Bruber Carías sobre el amparo, ¿no?, o los principios relativos al amparo en materia de protección de derechos fundamentales, y él hace una mirada a lo que ocurre universalmente, haciendo uso de un conjunto de conceptos y principios que son propios de la disciplina, estaríamos frente al derecho constitucional general. O lo que hacía, por supuesto, desde que comenzamos a ver este particular tema, o desde que revisábamos, les hacía las preguntas, ustedes contestaban, bueno, cuando hablamos del sufragio como un derecho universal o como un derecho político fundamental, cuando hablamos de la división del poder público, cuando hablamos de los derechos humanos, de la democracia, hay, por supuesto, está presente allí el uso de insumos y categorías conceptuales que son propias
de este ámbito general del derecho constitucional. Y finalmente, y yo creo que es particularmente interesante, en el marco de la discusión constituyente chilena, se está haciendo uso, ¿no? O se está tomando con eh, especial importancia el ámbito comparado del derecho constitucional. Y como ya ustedes pueden advertir, esta específica subárea del derecho constitucional se refiere a el ejercicio de una función de comparación entre distintos ordenamientos constitucionales. ¿Y con qué propósito se compara? ¿Para qué comparar? Bueno, ustedes recordarán algunas clases de metodología de la investigación. Eh, la metodología comparada es frecuentemente utilizada en el derecho y nos permite eh, identificar factores comunes y factores diferentes o disímiles entre ordenamientos jurídicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de identificar aquello que puede constituir una resolución a problemas relativamente complejos de nuestros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, y lo señalaba respecto a la Convención Constituyente chilena, qué es lo que sucede eh, cuando buscamos, ¿no? Cuando nos cuestionamos sobre la forma de Estado, si el Chile que debe proponerse en el proyecto de nueva constitución debe ser un Chile descentralizado. Bueno, miremos entonces las experiencias de ordenamientos constitucionales descentralizados. Y muchas personas hacen esfuerzo por destacar aquellas fortalezas y por supuesto también las debilidades de esas formas de regulación específica de otros países. Por ejemplo, se suele hacer con mucha frecuencia este ejercicio de comparar los ordenamientos constitucionales latinoamericanos que con quienes compartimos ciertos elementos históricos, culturales, institucionales, en la búsqueda de eso, de la precisión de debilidades y fortalezas y del uso de ciertas instituciones que puedan tener una relevancia, que puedan ser efectivas en la resolución de una controversia constitucional. Y entonces, bueno, allí el ejemplo de la descentralización. También lo tenemos muy cercano, pero cuando finalmente los actores políticos representados en el Congreso suscribieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, si no me equivoco, empezó toda una discusión muy interesante, especialmente en sede académica, en las universidades, en las facultades de Derecho, de precisar cuál sería la mejor vía o cuál sería el mejor procedimiento para el proceso constituyente chileno. Y algunas personas hablaban de Finlandia, con la selección mediante sorteo de los miembros de una gran convención. Otras personas hablaban de Irlanda, de una especie de órgano constituyente permanente. Otras personas planteaban dejar en manos del Congreso la discusión de la nueva constitución. Otros, por supuesto, miraban la experiencia del constitucionalismo en la región andina, ¿no? Los cambios constitucionales en Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Otros trataban de formular propuestas, ¿no? Que recogieran un poco esas experiencias. Pero en definitiva, si ustedes ven el hilo conductor de estas ideas, son comparar. ¿Qué ha hecho el mundo, no? Ustedes tienen en la sala Classroom un interesante esfuerzo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que describe los procesos de cambio constitucional en el mundo. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio de derecho constitucional comparado, porque busca que quienes nos dedicamos a esto contemos con una fuente de información que recoge, ¿no?, distintas experiencias sobre ese particular tema, sobre la Convención Constitucional. Entonces, sí, cómo no, Bené. Entonces, y va eso, ¿no? Como al resumen del cierre de esta parte. Lo que les señalaba, en el caso, para atender la pregunta de Belén y hacer el resumen de cierre de esta parte del tema, hay que distinguir entre derecho constitucional especial, derecho constitucional general y derecho constitucional comparado. El especial atiende o es de interés del derecho constitucional especial ordenamientos constitucionales específicos. Y por específicos me refiero a ordenamientos nacionales. Derecho constitucional chileno, derecho constitucional argentino, derecho constitucional venezolano, italiano, español,
francés, ¿sí? El estudio de ordenamientos constitucionales nacionales. Y le señalaba los ejemplos de la producción de manuales de los constitucionalistas patrios, Miriam Enríquez, Pablo Contreras, Pablo Marshall, Fernando Muñoz, eh, Felipe Paredes, profesores de la Universidad de Chile, profesores de la Universidad Católica, de la Universidad San Sebastián, se dedican por lo general al estudio, cuando no lo hacen al derecho constitucional comparado general, tienden a producir conocimiento que contribuye a la comprensión o resolución de problemas del derecho nacional. En el caso del general, se refiere a el estudio del conjunto de principios, valores y directrices, conceptos constitucionales universalmente aceptados. Y por esa razón allí confluyen en buena medida o se intersectan en buena medida. Perdón, tengo una falla acá en la computadora. Disculpen ustedes. Un segundo. Bien. Bien. Para que retire esto. ¿Ustedes me ¿Ustedes escuchan? Me escuchan escuchan doble. doble? Debe Debe ser ser muy fastidioso. fastidioso. Un Un segundo. segundo. Ahora me Ahora pueden me puede. escuchar.